Conurbano, la distopía argentina, delito y narcotráfico. Son las fuentes, las salidas laborales, las fuentes de trabajo de sectores en ese territorio. Vamos a hablar con alguien que lo conoce bien, el pastor evangélico, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, Néstor Míguez. Muy buenas noches, Néstor Míguez. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Néstor, bueno, está presente el conurbano en el debate público y en la preocupación pública a raíz de varias cuestiones. Por un lado, el modo tan duro y cruel como pega la pandemia, ¿no? Allí, por otro lado, el delito creciente que afecta a las viviendas y a quienes viven allí como víctimas, pero también tiene a los victimarios en muchos casos residiendo en esas barriadas. ¿El delito y el narcotráfico son cada vez más salidas laborales en medio del empobrecimiento de la población en el conurbano? Bueno, el fenómeno es muy complejo. Simplificarlo en 3 o 4 líneas es no poder entender qué es lo que está pasando. La introducción de la droga, la distribución y todo el tráfico de drogas, sin duda ha afectado los modos de convivencia en todas las barriadas. Yo he tenido ministerio pastoral en Mendoza, en Rosario y en los últimos años en Buenos Aires, y uno ha notado cómo cuando se va introduciendo el elemento de la droga, esto va modificando las formas de convivencia, no porque fueran nunca fáciles en lo que llamamos comúnmente las villas, pero esto sin duda lo ha ampliado. Un compañero hoy ya fallecido, un compañero, un pastor amigo, hablaba de un cierto genocidio de las drogas, y las madres del Paco y demás dan prueba de ello, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha generado es que condiciones que ya naturalmente, no naturalmente porque no son de la naturaleza, por cierto, pero que normalmente, en esta normalidad absurda que se vive en estos aglomerados, que ya de por sí generan, por distintos motivos, la pobreza, el hacinamiento, la falta de servicios y demás, generan situaciones de violencia. La droga ha venido a potenciar esto. Ahora, esa droga, la presencia de la droga, el cambio en la presencia de la droga y la circulación de la droga, alterando la vida social del conurbano, ¿qué quiere decir? Que saltó de sectores que estaban históricamente vinculados con el delito a clases medias muy bajas o sectores vulnerables, pero que intentaban vivir de un trabajo honesto, pero ahora están recurriendo, por ejemplo, al tráfico de drogas, a convertirse en dealers, en minoristas de la droga. Ese fenómeno se promociona mucho, pero en realidad es mucho menos de lo que se dice. Afecta, sí, un sector de la población, llamémosle marginal, pero no es que la mayoría de la gente está en esto. El problema es que basta con que haya un pequeño grupo en una situación así, que empiece a trabajar con la droga, que afecta la convivencia de todos los demás. Afecta al vecindario Nosotros de hemos una tenido manera. experiencias, ¿no es cierto? A ver. Nosotros hemos tenido experiencias concretas en barrios donde teníamos comunidades y empezó a aparecer la droga. La mayor parte de la gente no está involucrada, pero ¿qué es lo que genera? Ese pequeño grupo que está en la droga, sea porque consume, sea porque trafica, sea porque son soldaditos de traficantes mayores, altera la convivencia del barrio. Es una cosa elemental. Había gente que decía: no puedo ir a las reuniones de oración porque si salgo de mi casa me roban. Claro. El robo interno dentro de la villa no era algo frecuente,
pero basta con que haya un pequeño núcleo que lo desarrolla, que lo efectúa, que vive de eso, como para alterar toda la convivencia. Ahora, Decir que la salida laboral de los pobres es el camino de la droga es mirar un fenómeno que está planteado en un sector muy pequeño de la población y querer desarrollarlo como si fuera de todos, y no es así, ¿no? Néstor, Realmente no es así. hay numerosos estudios que analizan el impacto de la presencia de las iglesias de distintos credos y particularmente de las iglesias protestantes en sectores empobrecidos por su capacidad de expandirse de alguna manera y llegar a lugares cada vez más recónditos. Por un lado, la provincia de Buenos Aires ha estado gobernado durante casi 30 años por el peronismo y por otro lado la presencia de la iglesia ha crecido. ¿Por qué, sin embargo, las condiciones de vida de ese conurbano no han mejorado en términos estructurales a pesar de esa influencia que debería haber sido una influencia positiva? Bueno, en primer lugar, las condiciones de vida no las puede modificar una iglesia, así tenga 100 miembros o 1000 miembros, porque cuestiones como los servicios sanitarios, el acceso al agua, el acceso al transporte y demás, las iglesias pueden hacer pequeños servicios, pero ahí, si no hay un aporte decisivo del Estado y del conjunto de la sociedad civil presionando sobre el Estado para que esto ocurra, no puede hacer. Nosotros, por ejemplo, nuestra federación desarrolló un barrio en Barranqueras, Chaco, cuando las inundaciones. Recién eso fue hace 30 años, bueno, la burocracia hicieron que hace recién 2 años se pudo terminar de escriturar todas las cosas. Hicimos otros barrios también en Mendoza. Pero obviamente las iglesias pueden, y con el aporte de ofrendas venidas del exterior, ayudar a mejorar las condiciones edilicias de 90 casas, 100 casas, pero el problema es de cientos de miles de viviendas que no tiene nuestro país. La iglesia puede mejorar la conducta ética de aquellos a cuales alcanza, generar espacios de solidaridad y demás. Pero el problema fundamental no está en que la iglesia pueda hacer las cosas, sino en la cooperación. Le hago una pregunta final, Néstor. Los pobladores, los habitantes del conurbano bonaerense, los más empobrecidos, ¿confían en la ayuda del Estado y de los punteros que a veces articulan esa ayuda? ¿Tienen confianza? Porque es muy llamativo la resistencia que tienen, por ejemplo, para ir a los centros de aislamientos organizados por la provincia de Buenos Aires para contener la pandemia. Bueno, el tema de salir del hábitat es un problema, no es un tema de confianza, es un tema de que la gente tiene hechas sus amistades, sus rutinas, sus caminos, sus círculos de solidaridad, y dejarlos, eso es costoso, eso lo decimos por experiencia, incluso no solamente en los sectores del conurbano, en cualquiera de los sectores, más donde hay una desconfianza por los temas que mencionaban hace un rato, escuchaba, el tema de que si dejan la casa otros se las ocupen y estas cuestiones. Muy bien. Claro, ahí, y no es posible para el Estado en la actual situación asegurar que nadie vaya a intrusar una vivienda, por más pobre que sea, porque siempre hay otro más pobre que la necesita, o algún vivo que quiere acomodarse, ¿no? Muchísimas gracias, Néstor, por esta radiografía de la vida cotidiana de las poblaciones vulnerables en el conurbano bonaerense. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartirlo. Gracias. Nos vamos a un corte. La repregunta